Leemos la palabra y la escuchamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acuérdense de que fueron gente pagana los que se llaman a sí mismos circuncisos por una circuncisión quirúrgica. Los llamaban a ustedes incircuncisos. En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de la separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. En su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y, habiendo hecho de las dos un solo pueblo, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Vino como evangelizador de la paz. Paz para ustedes que están lejos y paz para los judíos que estaban cerca. Y por él, los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser santuario del Espíritu de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De verdad, una palabra interesante, una palabra de amor, una palabra que nos hace entender que Cristo es nuestra paz. Vamos a estar tratando de identificar esta palabra tan clara, ¿verdad? Tan edificante, tan brillante, tan precisa. Donde en el versículo 11 nos dice: acuérdense de que fueron gente pagana los que se llaman a sí mismos circuncisos por una circuncisión quirúrgica. Los llamaban a ustedes incursisos. Sabemos que la circuncisión es una cirugía en el prepucio del pene, ¿verdad? Para que aquellos que eran aceptados, descendientes de Abraham, hacían aquel ritual como muestra de que eran del pueblo de Dios. Ya eso le garantizaba, según los creyentes judíos, la salvación. Ya esto lo hacía libre de pecado y los hacía personas dignas de recibir el reino de los cielos. Le voy a sonar un poco jocoso, pero según esta gente pensaba, según ellos entendieron el mensaje y el pacto, entendían que cuando usted llegaba al cielo, ellos le bajaban los pantalones. Si usted estaba circuncidado, bueno, pues usted se salvó, sin importar lo que usted había hecho, ¿verdad? Esa era la visión que tenía el pueblo judío sobre la salvación. La circuncisión era aquello que le daba a ellos la santidad, o sea, la posibilidad de usted salvarse, entrar al reino de los cielos,
estaba en que cortaron su prepucio. Equivocada versión. Pero sin embargo, dice la palabra, acuérdense que fueron gente pagana. O sea, sí, ellos eran circuncidados, ellos se les hacía ese ritual, pero eran paganos. Paganos son los que adoran dioses falsos. Esta gente tenía su creencia en dioses falsos. Una y otra vez se había apartado del camino de Dios y había estado adorando algunas cosas, adorando piedras, adoraban el sol, adoraban el aire, el viento, todo aquello que para ellos no tenía una explicación y que en realidad no la tiene. Pues la explicación que tiene todo esto es que fue creado por Dios, que hizo el universo y que es el único Dios que existe. Es el único que salva, el único que sana, el único que puede hacer el milagro. Hay intercesores, claro está, pero hay intercesores ante Dios. O sea, la parte final, la parte esencial, quien termina al final haciendo la obra es Dios. Y eso no estamos en desacuerdo. Entonces, ¿por qué Pablo le dice que circunciso por una cirugía? La verdadera circuncisión está en el corazón. La verdadera marca de que yo creo en Jesús, de que yo soy un hijo de Dios, está en el amor al prójimo. Siempre voy a enfocarme en eso. Está en la forma de cómo yo veo a los demás. Está en el respeto de cuando no me están viendo. Pues cuando la gente me está viendo, ¿verdad? Cuando yo ando con mi esposa no tengo que respetarla porque ella me está viendo, que yo estoy ahí. Yo creo que al lado de ella yo no voy a hacer nada que ella, pero en el momento que ella no está, ahí es que yo tengo que respetar a mi esposa. Que pensar, que llevarme mi compromiso a donde quiera que yo vaya y pensar yo tengo una familia. Esa es la circuncisión del corazón, el verdadero compromiso con los mandamientos de Dios, con la ley de Dios, el verdadero cumplimiento con nuestras promesas ante Dios. No que nosotros hayamos recibido el bautismo cuando niños, no nos salvará, no. Es la puerta de la salvación el bautismo. Claro que sí. Es donde nos reconocemos hijos de Dios, el bautismo. Todo el que crea y se bautice será salvo. Pero es el que crea. Si usted se bautizó pero usted no cree, y usted se bautizó por si acaso, usted ve, o porque mamá, papá nos bautizaron pequeños y después de grande no podemos quitarnos. Entonces, hay gente que no creen en Dios y están bautizados. Lo bautizaron pequeños y ya tienen su padrino, le besan la mano, pero tampoco creen en Dios. A eso se refería esta carta cuando dijo paganos. A personas que sí, ellos fueron bautizados, ellos creían en Dios, pero también entendían que el sol se le podía hacer una oración al sol. Y que el sol los escuchaba y que salía por su oración. Eso es ser pagano. Ser pagano es adorar a otros dioses. Pero que el católico le ora a la Virgen, sí, pero eso no es ser pagano, porque sabemos que la Virgen no es Dios. Es otros dioses. Si la Virgen no es Dios para nosotros no estamos siendo paganos por eso. Si nosotros oramos a un santo para que interceda y el santo no es Dios, el santo es un santo, no somos paganos, el santo es santo, Dios es Dios. Hay un solo Dios. Bueno, que si le oramos a Jesús es más directo el mensaje, claro. Pero Jesús es Dios Hijo. Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Podemos orarle al Espíritu Santo. Podemos orarle a Jesús.
podemos orarle a Dios, podemos hincarnos ante la presencia de cualquiera de los tres y estamos hincándonos ante Dios. Eso es no ser pagano, saber diferenciar a Dios de todo lo demás y entender que la gloria es de Dios, que la sanación viene de Dios y que todo aquello que implique sanación, salvación, misericordia, favores celestiales, todo tiene que salir desde el despacho del Señor. ¿Cuál fue el ministro que se lo trajo? Bueno, si usted oró a la Virgen y la Virgen consiguió ese favor, fue el canal. Pero realmente Dios es quien despacha el favor. El cristiano, el católico que lo entiende así, está perfectamente edificado en la iglesia. Pero si usted, si usted se hincó ante la Virgen y sacó a Dios de su... y no le dijo, madre, dile a tu hijo, también estamos actuando mal. Porque el Ave María dice, ruega por nosotros los pecadores, es rogarle a Jesús. Entonces, tenemos que entender esa parte. Dice, en aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel, no le correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. Lo que pasa en esta carta es que Pablo le está hablando a los efesios, a gente que no eran del pueblo judío. Entonces, esta gente no conocía lo que Dios había hecho por aquel pueblo. Aquella gente solamente recibía los maltratos de los judíos diciéndole que ellos no pertenecían al reino de Dios. Que Dios los había apartado a ellos, a los judíos, en esa alianza para ellos solamente recibir la salvación. Y que todos aquellos gentiles se llaman a los pueblos que no eran judíos, no eran dignos de recibir ningún favor de parte de Dios, ni la misericordia, ni la paz, ni la solución de sus problemas. De ninguna manera esta gente tenía ningún favor de Dios según el pueblo judío. Entonces, como bien decía ahorita la prédica de un hermano, del hermano Han, ellos le llamaban perros a aquellos que no pertenecían a los pueblos judíos. Y por eso lo vemos en la palabra de aquella mujer pagana que va donde Jesús a pedirle intercesión por su hija. Entonces Jesús le dice, no podemos dar a los perros lo que está reservado para los hijos. O sea, no podemos hacer a nadie, absolutamente a nadie, un milagro que no sea a los descendientes de Abraham, al pueblo judío, a Israel. Como una enseñanza Jesús hace esto. Pues vemos que concede el milagro y que sí se podía. Pero quiso darle a entender a aquella gente que ellos tenían que ver que Jesús y su obra eran para todos. Entonces, ustedes vivían en un mundo sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes estaban lejos y han venido a estar cerca. Jesús le dice a aquel pueblo lo que le dice aquel día. Y hoy Pablo se lo repite y le dice, ustedes no eran parte de esa promesa. Óyeme, tú ya eres parte de la promesa del Señor. Ya tú eres parte desde el momento en que Jesús murió en la cruz por ti y por mí. En un madero también. Tienes esa promesa de que vamos a recibir el Espíritu Santo. Que por el Espíritu Santo se unió, se abrió ese lazo de hermandad entre el pueblo judío y los gentiles.
que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ese muro fue derribado. Y ese muro de odio, dice esta palabra, y de los pueblos ha hecho uno solo en su propia carne. Destruyó el sistema represivo de la ley. Hermano, usted no tenía derechos si usted no era judío. Hoy si la gente no es de una religión específica, los despreciamos. Entendemos que no tiene derecho, entendemos que si no es católico no es digno de entrar a nuestra casa. No podemos tener un amigo que sea de otra religión. No podemos aceptar en nuestro corazón que el otro piensa en Jesucristo, pero que le ora de una manera distinta. Pero sí es a Jesucristo, sí es a Dios, incluso le llama igual que nosotros, le dice Jesús. Que tiene una doctrina diferente, sí. Pero la promesa es para todos los que creen en Jesús. No es para que el que crea que Jesús tenía los ojos verdes se va a salvar, y el que crea que lo tenía café oscuro, pues se va a condenar. No. El que crea que Jesús murió por él en un madero y que por su sangre somos hermanos, no importa cómo se imagine que haya sido Jesús. Lo importante es que crea en que Jesús pasó ese proceso para que nuestros pecados sean perdonados, lo que no hemos cometido incluso. ¿Por qué? Porque instituyó el perdón y la misericordia como su gran obra. La gran obra de Jesús fue morir por nosotros y perdonarnos. De nada hubiese servido que Jesús muera por nosotros si se levanta de esa cruz a tomar venganza. La gran lección de esto fue el perdón. Fue levantarse y en vez de coger para Jerusalén a matar a Pilato, a matar a Herodes, a acabar con aquellos soldados, fue ir a Emaús, camino por Emaús a Galilea, a reunirse nuevamente con sus discípulos para seguir enseñándolos, para con un abrazo recibir a Pedro, que lo había negado 3 veces. Para ir mostrándole a aquellos 2 discípulos que iban todo el camino, seguir educándolo en la fe, y hoy aún lo sigue haciendo. Jesús no se paró de ahí. Jesús no se paró de ahí con un dolor eterno en el corazón por lo que le habían hecho. No. Jesús se olvidó de aquellos que lo maltrataron y que le dieron latigazo, y dijo en el momento de la cruz: perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pero cuando se levantó de ahí, se olvidó de aquella gente y se fue hacia los que le fueron fieles, hacia los que habían continuado la misión, que lo encontró a puerta cerrada, que lo encontró asustados. Pues es normal que se asusten, porque ya solamente con la impresión de que pasó lo que había dicho Jesús, aunque hubiésemos creído en él, pero verlo levantarse de nuevo, óigame, había que estar ahí para no correr. Había que no estar ahí para no correr. Que alguien entró y la puerta estaba cerrada, óigame, hermano, tenemos fe, pero somos humanos. Tenía que haber esa debilidad. Pero dice esta palabra que ahí acabó la represión. Desde ese momento los judíos
Y los gentiles comenzaron a verse como cristianos. Óiganme, cambió el nombre de aquella gente. Como Jesús dividió el mundo en dos, antes de Cristo y después de Cristo, así también cambió el nombre a los judíos, al pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios es el mundo. Ahora no somos llamados gentiles. Ahora somos llamados hermanos. ¿Y por qué? Por ese proceso doloroso que tuvo Jesús en esa cruz. Hermano, yo no sé cuál pueda ser tu proceso en este momento. Yo no sé cuál sea ese sufrimiento, esas dolencias que tú hayas tenido, esa enfermedad, ese hijo que te ha dado todos los dolores de cabeza. Esos años que has durado sin tener un hijo y que quieres quedar embarazada. Yo no sé cuál haya sido tu sufrimiento. Pero sí hay algo de lo que yo estoy seguro. Que tu victoria será grande. Que tú te vas a volver a levantar. Que eso que tú le presentas a Jesús es más pequeño que morirse y resucitar. Y eso fue logrado por él en fe y dijo que haríamos cosas más grandes que la que hacía él. Yo no sé, hermano, qué será lo que vamos a tener que hacer más grande que levantarnos y perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Pero Jesús también lo hizo. Yo no sé a qué vamos a tener nosotros que apelar para igualar lo que este hombre hizo por amor a nosotros. Morir en una cruz. Pero la tarea más difícil que el Señor nos ha puesto a nosotros, los cristianos, los que creemos, los que predicamos la palabra, lo que le escuchamos, fue cuando dijo que haremos cosas más grandes que la que hizo Él. Es la única parte de la Biblia con la que yo me he encontrado sin explicación, con la que yo he dicho, wow, pero qué tarea nos ha puesto Jesús. Qué difícil será cumplir para esta parte, con esta parte, incluso a los que creemos, porque no hay amor más grande que el que nos tuvo Jesús. Porque nosotros nos apartamos donde hay problema. Sin embargo, Jesús asumió el problema como suyo y nos liberó de él. Para juntar dos pueblos tuvo que sacrificarse necesariamente el Hijo de Dios. Destruyó el odio en la cruz y habiendo hecho los dos un solo pueblo, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Hermano, yo les voy a dar un dato que quizás ustedes desconozcan. ¿Saben ustedes qué quiere decir la cruz? La cruz es símbolo de paz. Dicen de redención, pero no nos han dicho quizás el verdadero sentido de la cruz. Tengo por aquí una cruz, qué bueno que está ahí. La cruz tiene, cada uno sí, simboliza uno de los dos pueblos que estaban unidos. Fíjense que esta cruz tiene dos partes de madera. Unidos en uno solo forman la cruz. Pero son dos partes. Pero hay una cruz que va de parte vertical, desde el suelo hasta Dios. Esa cruz simboliza que por Jesús morir por nosotros, hubo paz entre el pueblo y Dios nuevamente. Y esta parte de la cruz horizontal quiere decir
que los dos pueblos fueron unidos en esa cruz, en la misma dirección. Hermanos, y a veces hay personas que nos dicen, pero quítate esa cruz cuando las usamos puestas. Pero ¿por qué tiene el católico que cargar una cruz? Pero qué idolatría es creer en que una cruz puede alejarnos el maligno. Lo que pasa es que si no sabemos lo que realmente significa esa cruz, si no sabemos el dolor que tiene el demonio, que Dios reprenda cuando recuerda que tenía el pueblo subyugado, el pueblo en pecado, que todos los que estuvieron antes de venir a Jesús, que no eran del pueblo hebreo, Él podía actuar a sus anchas con ellos. Él podía confundirlos, podía engañarlos, prácticamente le pertenecían. Y a gran parte del pueblo de Israel también, que por haberse circuncidado con una cirugía, se sentía sano y salvo y no predicaba el amor de Dios. No profesaba el amor de Dios. Entonces Jesús vino a eso, a unir esos dos pueblos. Y la parte vertical, la parte que nos une con Dios, es la parte central de la cruz. Jesús nos unió y Dios está en el medio. Dios fue la fuente de esa unión. Dios fue quien permitió que se respetara a cada uno como ser humano, no por saber de dónde viene. A veces maltratamos al otro porque no está casado por la iglesia. Nosotros los cristianos decimos, ay, que no puede leer en la misa porque no está casado por la iglesia. Ay, mi hijo está bautizado y ahora yo no encuentro padrino porque hay personas que son de respeto, pero aún no se han casado por la iglesia. No tienen que ser con los dos, con uno solo se puede, y nos lo han dicho 1000 veces. Pero nosotros tenemos esa creencia metodista en la cabeza, que creemos que lo importante en el bautismo son los padrinos, que lo importante es la fiesta, que lo importante es el bizcocho, lo importante es la foto. Y nos llevamos de todas esas cosas que realmente son vanidad, y lo importante allí es el sacramento, es recibir el Espíritu Santo. Y nosotros le hemos puesto tanta celebración, porque es verdad que hay que celebrarlo. Bueno, pues claro, hay que celebrarlo, pues. No renacimos en el Señor, no es ahí donde aceptamos a Jesús. Pero si no podemos celebrar con fiestas, vamos a celebrarlo con alegría. Vamos a darle la importancia que lleva el bautismo, que es la puerta de la salvación. No la salvación, cuidado con pensar que el bautismo es la salvación, que yo me bauticé y voy derecho para el cielo. No, la puerta, el primer paso. Así pues ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Hermano, qué bonito saber que somos de la casa de Dios, que somos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos, que no seremos invitados para ver cómo están aquella gente. No, que nosotros seremos parte de esa gran familia que es ser santos de la casa de Dios. Dice, cuyas bases son los profetas, los apóstoles, y cuya piedra angular es Jesucristo.
Qué bonito saber que los profetas y Jesucristo son, la base son los profetas, pero ¿por qué? Porque si tomamos la Santa Biblia, vemos que está escrita por los profetas hasta el Nuevo Testamento. Y los apóstoles después en el Nuevo Testamento. Todo lo que está escrito en la Biblia o fue escrito por los profetas o fue escrito por los apóstoles. Ese es el cimiento. Esa es la base en la que nosotros sustentamos la fe, la santa palabra, la Biblia. Lo que está escrito ahí es palabra de Dios. Lo creemos, nos lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, y creemos que es así, lo entendemos. Pero la piedra angular es Jesucristo. Pues en la Biblia entera prácticamente se está profetizando antes en el Viejo Testamento a Jesús. Y en el Nuevo Testamento se está hablando de Jesús. O sea, la piedra angular, la parte central de donde parte aquello que estamos leyendo, es de Jesús. Entonces, por eso les digo, cualquiera que sea la Biblia que nos traigan, cuando la abrimos va a decir lo mismo. Excepto en los libros que alguna quizás no tenga, pero en los que tiene dice lo mismo que tiene en la nuestra. Algunos sinónimos, pero significa lo mismo. Y qué bonito es saber que Jesús es esa piedra angular. ¿Pero qué es la piedra angular? La piedra angular era aquella piedra que se utilizaba en las construcciones para desde esa piedra medir que cuadren todas las esquinas de la edificación. Medir que por todos lados la construcción tenga el balance suficiente para tener un nivel. Jesús es quien pone ese nivel. Jesús es el centro de la iglesia. Y los apóstoles, los profetas, son el cimiento, la base. Primero tenemos que encontrarnos con este librito y después nos encontramos con Jesús. Primero tenemos que encontrarnos con la palabra y después nos encontramos con Jesús. ¿Por qué? Porque si nos encontramos con Jesús sin haber escuchado quién es Jesús, entonces lo que vamos a tener que decir es: ¿y quién es este? No vamos a saber frente a quién estamos, no vamos a saber quién es el que está obrando. Sabemos que está obrando. Y por eso mucha gente es malagradecida con Dios. Pues como no conoce a Dios, y Dios por su misericordia hace en ellos tantas obras, hace en ellos sanaciones, hace cosas increíbles. Y en el momento que la recibe solamente piensa: yo no sé cómo fue, pero sé que me sané. Yo no sé cómo pasó, pero me llamaron y me dieron el empleo. Yo no sé qué habrá pasado, pero tenía 10 años de casada y no tenía un hijo, pero ahora me lo dio. ¿Quién me lo dio? No sé, pero está ahí el niño. Pero si nosotros conocemos a Jesús, si nosotros sabemos, si nosotros oramos, podemos saber inmediatamente de dónde viene ese milagro. Podemos identificar claramente lo que está pasando allí, pues es Dios el que está obrando.